mensajería, sí. Así quedan registrados su nombre. Cuando empieza a grabar, si ustedes escriben su nombre, quedan registrados. Entonces, por la duda, mejor sería. Bueno, yo tengo una serie de... Estamos dentro de la parte de funciones y eso voy a desarrollar algunos de esos. Bueno, aquí le estoy presentando, dice análisis matemático. Esa es la pantalla que están observando en este momento. Y ahí empieza la parte de funciones especiales. Si yo le digo, si yo le pregunto, por ejemplo, a alguien en particular, a Benítez. A ver, Benítez. ¿O no hay ningún Benítez? Creo que no. Bueno, Profe, a sí, mí ¿cómo me es tu nace nombre? ¿Tu nombre Hilda. cómo es? Hilda. Hilda. Sí, Hilda. Y tu apellido Benítez, ¿verdad? sí, Benítez. Hmm. Decime, para vos, ¿qué es una función? Si alguien te pregunta, definime un poco qué es una función, ¿qué le respondería? Una función. Así en términos simples, lo que vos, lo que te dice tu mente, tu intuición. A ver, una función. Puede ser la combinación de un número con una variable. Combinación de un número con una variable. Puede ser. Bueno, Eso es lo otro único que se que me ocurre. está bien. Habilita un poco ahora tu micrófono. Otro que me habilite su micrófono y que me diga qué es una función. Profe, Mm, creo que a alguien que no sabe qué es una función se le puede decir que es como una máquina a la que le introducís un término y te devuelve otro. Ese es muy buen concepto. Exactamente, esa es la idea, ¿verdad? En términos prácticos ya vos me estás dando una idea. Otra cuestión, otro que me puede decir cuál es la interpretación que entiende con respecto a la función. Me habilita su micrófono y me responde. No tenga miedo ni vergüenza ni de que no sea lo que estoy preguntando. La idea es que participen cada uno también. A ver, dale. Una función no sería también cuando una variable depende de la otra. Una variable depende de la otra. También, o sea que todo lo que me están diciendo, una variable, una función me estaba diciendo que tiene un número y una letra. Era la primera que me dijo. La otra me dice una máquina cuando se le carga y te puede dar un resultado. Y vos Pero me estás diciendo, sí, te escucho. puede ser un conjunto de valores donde algunos dependen del otro. Eso. Bueno, fíjense, esa es la idea. La idea principal es eso, justamente que cada uno tenga el concepto básico de una función, concepto básico de una función. Podemos decir entonces que es una correspondencia entre dos
o más variables, porque hay funciones que tienen 2, 3, 4 variables. Entonces es una correspondencia. Esa es la palabra que más van a utilizar. Es una correspondencia entre variables en la cual uno de ellos seguro va a ser independiente, uno o dos puede ser independiente y la otra dependiente. O sea que lo que me estaban diciendo tiene relación directa con lo que yo quería. Muy bien, entonces, esa es la palabra función, una correspondencia entre dos o más variables. Las variables puede ser independiente y puede ser dependiente. ¿Por qué se llama variable independiente? Porque se le puede asignar cualquier valor. Y dependiente porque depende de otro. Bueno, ese es el término matemático simple, lo que es una función. Y esa es la idea de una función entonces. Ahora, acá me dice función constante. Fíjate cómo empezamos entonces. Una función constante, en este caso solamente, tiene un número nomás. Por ejemplo, yo puedo decir y es igual a 3, y es igual a menos 2, y es igual a menos 5. Entonces, Profe, ¿sí? y la función constante también puede ser las coordenadas de X y de Y. Ya como, Exactamente. La función constante, por ejemplo, yo puedo decir que y es igual a... ¿Cómo se representa una función? La función se representa y es igual a f de x. Esta es la forma de una función. La expresión matemática de una función es y, este se lee y está en función de x. Entonces, yo puedo escribir, por ejemplo, y es igual a 2x y puedo escribir igualmente f de x es igual a 2x. O sea que indistintamente se puede escribir una función. Entonces, y es igual a 2x es la forma práctica. Esta es la forma que nosotros estamos más acostumbrados a escribir. ¿Qué te va a generar esta función? El que recién me habló, ¿qué te va a generar esta función? ¿Qué lugar geométrico te va a generar esta función? Una coordenada en el plano. No, el que recién me habló, no sé cómo es el nombre de él. A ver, Luis, Luis, ¿qué pasa, profe? ¿tu apellido cómo es? González, Luis González. Bueno, Luis, ¿qué gráfica te va a generar esta función que estoy escribiendo? Y es igual a 2x. o sea, va a ser lo mismo. Ponele O que f de x, ¿qué gráfica te va a generar? el doble de la variable No, independiente decime qué gráfica te va a generar. una función constante. ¿Qué gráfica te va a generar? Cuando digo gráfica, es el lugar geométrico. El lugar geométrico es la representación gráfica. ¿Qué gráfica te va a generar esta función y es igual a 2x? ¿puedo decir, profesor? Luis, Y no, Luis, te voy a bajar otra vez, Luis, a geometría analítica. ¿Escuchaste, pa? Luis, ese te va a generar, por te ejemplo, voy si a a la bajar, te voy a bajar otra vez a geometría analítica. ¿Escuchaste? ¿O no escuchaste? Sí, profesor. Bueno, Luis, te estaba jodiendo nomás. Bueno, creo que no está entendiendo mi pregunta nomás. Lo que te estaba diciendo, Luis, si yo te doy una función, cualquiera sea la función,
y te digo qué gráfica te va a generar, entonces este es una función lineal. ¿Por qué se llama función lineal? Porque la variable que tenemos aquí es de primer grado. Entonces, una función lineal te va a generar una recta. Vos solamente me tenías que decir qué gráfica te va a generar una recta. Y ahí ya me respondía completamente lo que te estaba preguntando. ¿Entendiste, Luis? Ahora sí, profesor. Ah, bueno, muy bien. Y estábamos diciendo una constante. Fíjate que yo puedo decir también, si y es igual a 5, esta es una función constante. ¿Por qué? Porque no tengo dónde voy a reemplazar para X. Entonces, ¿dónde se encuentra la gráfica de esta función? Entonces vos decís, si este es el origen del sistema, empezá 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si y nomás es igual a 5, entonces marca hasta ese punto 5 y le trazar la recta paralela al eje X. Podés decir también, ¿y qué pasa si X es igual a 5? Si X es igual a 5, entonces tenés otra recta que va a ser paralela al eje Y. O sea que así de sencillo y así de fácil es cuando hablamos de la función constante. Bueno, entonces tenemos lo que se llama función constante. Una función constante te genera una recta paralela a los ejes coordenados, a X o a Y. Bueno, así va a ser la forma en que tiene que entender, interpretar esta cuestión de las funciones. Bueno, también tenemos la función identidad. Fíjense, estamos dándole nombre nomás, de repente algunas veces surge. ¿Qué es lo que es una función identidad? Una función identidad se conoce cuando y es igual a X nomás. Este se conoce como función identidad, y es igual a X, o f de X es igual a X. También te va a generar una gráfica, una recta, pero siempre va a pasar por el origen. Siempre va a pasar por el origen. Lo mismo puedo decir, si yo digo si y es igual a 2x, 3x, 4x no más, siempre va a pasar por el origen. Siempre la recta tiene que pasar por el origen. Ahora, si tiene un número aquí, aparte de 2x, aparte de 3x o cualquier número x, si aparte tiene un número, entonces es el desvío que va a tener la recta con respecto al origen. Como en este caso la función lineal, acá tenemos la función lineal. Esta es la expresión de una función lineal. ¿Cómo se conoce también esta función en geometría analítica? A ver, ¿a quién le voy a preguntar? Tengo que imprimir después la lista para tenerle, no me acuerdo de nadie todavía. A ver, habilita un poco alguien su micrófono. El que ¿Te puedo primero consultar habilita. algo? Sí, Usted dijo que quedaba como una recta, ¿verdad? sí. ¿Y qué pasa si lo que estaba en función a la variable, o sea, sería el término dependiente, estaba al cuadrado o algo así? Ah, ahí cambia. Vamos a llegar a todo eso. ¿Cómo es tu nombre? Walter ¿Y tu apellido, Walter? Martínez, profe. Walter, vamos a ir avanzando, no te preocupes. Ahora, solamente Walter, ahora que habilitaste tu micrófono, yo te voy a preguntar a vos. ¿Cómo era el nombre que nosotros le llamábamos a esta expresión que está encerrado? Se nota, ¿verdad? F de X es igual a AX más B. ¿Cómo se llama esta ecuación en geometría analítica? ¿Cómo era que nosotros le llamábamos? ¿La explícita puede ser, profe? La explícita, excelente. ¿Qué te proporciona la explícita?
Me proporcionaba que la variable y, o sea, perdón, el La X A, decimos, sí, es, iba a ser pendiente a Y, la A que es, una constante, la A es una constante. ¿Y qué representa eso en la recta? una pendiente. Eso era el valor de la pendiente. ¿Y B qué representa? Ese sí era una constante también. Es una constante también, pero ¿qué te medía era B? En términos Ordenada, simples, no puede ser, bro. se llama ordenada al origen. Se llama ordenada al origen. Cuando dice ordenada al origen, vos podés entender que es la distancia del origen hasta el punto de intersección de la recta con el eje Y. Fíjate dónde recorta la recta al eje Y, en este punto. Entonces, este representa la ordenada al origen B, es la distancia del origen al punto de intersección de la recta con el eje Y. O poder decir la distancia del origen hasta la intersección de la recta con el eje Y. Esta distancia, esta medida representa entonces el valor de B. Bien, solamente recordamos algunas cosas nada más. Bueno, fíjense, decime un poco, Martínez, ya que tenés tu micrófono abierto. Martínez, está escuchando, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, Martínez, decime un poco cuántas funciones conoces. Me dijiste el primerito, ¿cómo era? Función constante después. Función identidad después. Función lineal después. ¿Qué otra Eh, función te ocurre? Cuadrática, curva, Función cuadrática. ¿Qué te genera qué te puede generar la función cuadrática? Cuando digo qué te puede generar, ¿cuál es el lugar? La palabra correcta es ¿cuál es el lugar geométrico de la función cuadrática? y la verdad que nunca me puse a analizar eso, profe. No se te ocurre en este momento. Profe, ¿Sí? Curva puede ser. una función cuadrática no te puede generar una curva. ¿Cómo se llama la curva? Una parábola puede ser, profe. Eso, muy Sí, bien. eso. Efectivamente, una función cuadrática necesariamente te genera una curva que se llama parábola. Muy bien, esa es la función cuadrática. Una función cuadrática te genera una curva, una parábola. ¿Qué otra función conocemos? Función trigonométrica Las funciones trigonométricas. ¿Cuántas funciones trigonométricas te acordás? y seno, coseno, tangente. Cada uno de ellos tiene su gráfica. Cada uno de ellos tiene su gráfica. Sí, profe. ¿Cómo se Sí, profe. llama? ¿Cómo se llama la función, la gráfica, la función seno? ¿Cómo se llama? Función Igual a senoidal. cero. Función senoidal no sería, profe. No es sinusoide. Sinusoide. Esa es la palabra que generalmente se usa. Sinusoide. Pero, ¿y cómo es la gráfica de sinusoide? ¿Qué forma tiene? ¿Cómo me vas a decir qué modelo es? ¿Cómo es? Y son como parábolas. Como ondas. Como una onda. Ahí está, mejor, se entiende mejor cómo decir como una onda. Fíjate cómo uno puede expresar, ¿verdad? Como una parábola. De repente cuando me decís parábola arriba, abajo, bueno, concavidad, convexidad, también se puede entender, pero es más complejo. Pero si me decís como una onda, entonces
ahí yo creo que la palabra onda entonces tiene esta característica de subida y de bajada, ¿verdad? Bueno, entonces exactamente esta es la forma, el modelo de la gráfica de una función seno. Y coseno también tiene la misma característica. Y tangente ya es diferente. Cotangente también, secante, cosecante, pero toditos tienen su gráfica. O sea que toditos son funciones. Bueno, entonces, Martínez, me estaba diciendo que las funciones que vos conocés son constante, identidad, función cuadrática, funciones trigonométricas. ¿Qué más? Dale, Martínez. ¿Qué más? Con radicales puede ser. Raíz cuadrada. Esta raíz cuadrada en realidad yo puedo decir que es una función potencial nomás. Pero yo puedo escribir. ¿Cómo se puede escribir este en vez de poner la raíz? Un medio. Elevado a la 1/2. Exactamente. Este es x elevado a la 1/2 es la misma cosa que raíz cuadrada de x nomás, sí. Pero se nota, fíjate que este es la gráfica que te genera, es una curva también. Una curva también. Bueno, entonces también se conoce función raíz cuadrada, es una función. Función valor absoluto es otra función. Acá se nota la gráfica incluso de función valor absoluto. Ese era que el ingeniero Alonso le había mostrado aquella vez cuando se hizo la presentación. El valor absoluto cuando se expresa en forma, por ejemplo, si digo valor absoluto de x menos o más 1, solamente en este caso, si graficamos el valor absoluto de x más 1, ya no va a coincidir en el origen la recta, ya no va a partir del origen, seguramente va a partir de acá, va a partir hacia una a la derecha y otra a la izquierda, ¿verdad? Este siempre va a ser. Hay un desplazamiento. Este número que tiene acá siempre representa el desplazamiento. Bueno, ¿qué otra función conocemos? ¿Hay más o ya no hay más? Funciones logarítmicas. Función logarítmica. ¿Qué te genera la función logarítmica? ¿Quién es el que me habló recién? Te genera múltiples ¿Tu nombre lugares cómo geométricos. es? ¿Tu Javier nombre cómo Duete. es? ¿Miguel? Javier Javier Fretes. Duete. Duete. Ah, Javier. Javier, ¿vos sos de hacia Edelira 60 también? No, profesor. ¿De dónde sos? De las colonias. Ah, Colonia Unida. O Colonia sea, Unida. ahí me escribí. Bueno. Papá era tu Duete, alumno también. Duete, decime un poco, ¿cuál es la característica principal o fundamental de una función logarítmica? Hay una característica que me podés mencionar de una función logarítmica. No, profesor. La verdad que No, todavía no sé mucho de... no, bueno. Hay otra función que se llama función exponencial también. Función exponencial. Hay relaciones directas entre función exponencial, por ejemplo, si yo le digo a la x, este se llama función exponencial. Podemos graficar sin ningún problema esta función y la gráfica que te va a generar una función exponencial es, acá le voy a poner rápidamente para que vean nomás. Este es el 1
una función exponencial, siempre uno puede analizar fácilmente cuando le da valores a x, pero tiene una característica, segurísimo, no importa, yo puedo decir, por ejemplo, y es igual a 3 elevado a la x, función exponencial, pero en todos los casos, yo les voy a mostrar la gráfica que va a tener en todos los casos. Siempre puede ser que sea una fracción también. Una función exponencial puede que también y sea igual a 1/2 elevado a la x. Así. Puede ser 1/2 elevado a la x. Bueno, en todos los casos la gráfica va a ser una curva también. Una curva. Y una curva, fíjate, siempre cada vez más se va a aproximar a un eje, se va a aproximar al eje X hacia el lado positivo y se va a aproximar hacia el lado negativo. Pero nunca le va a poder tocar cuando más se aproxima, cuando hay una aproximación infinitesimal. Entonces decimos que la gráfica es asintótica, aproximación infinitesimal, pero nunca le va a poder tocar. Se va a aproximar cada vez más a medida que avanza, pero nunca le toca. Bueno, si yo le digo cuál es la característica de esta función exponencial, entonces siempre va a pasar por el punto 0,1. Esa es una característica principal. Siempre pasa por el punto 0,1. Y si fuera este 2x, fíjate, este sería la gráfica de esta función. Este sería la gráfica de esta función, que estoy marcando. Este sería la gráfica de la función. Entonces, a la izquierda cada vez más se aproxima al eje x y a la derecha cada vez más se aleja del eje x. Y siempre pasa por el punto 0,1. Esa es la característica. Y en caso de que sea función logarítmica, la función logarítmica, al revés, así es la función, así. Se aproxima al eje y se aproxima al eje negativo y también, pero siempre va a ser así la característica. Siempre va a ser una curva también. ¿Por dónde va a pasar una función logarítmica? ¿Cuál es la característica fundamental de la función logarítmica? Y siempre me vas a decir, pasa por el punto 1,0. Siempre va a pasar por el punto 1,0. Y podemos decir que y positivo se aproxima y negativo se aleja. O y negativo se aproxima y positivo se aleja. Bueno, esa es la característica. Entonces, función logarítmica, función exponencial. Bueno, recordar alguno de eso nada más. Bueno, acá tenemos, es lo que yo le escribí acá, función o funciones es una correspondencia entre variables en la cual uno de ellos se llama independiente y la otra se llama dependiente. ¿Por qué se llama independiente? Porque vos le podés asignar cualquier valor. Y dependiente porque depende de ese valor. Acá tenemos la expresión algebraica, que se llama función algebraica, tiene un exponente 3. ¿Y cuál es el valor? Te pregunta, ¿cuál es el valor de x? Cuando x vale 2, ¿cuál es el valor de la función? Ahí nosotros entonces queremos determinar. Y si x vale 2, y vale 24. O sea que, ¿para qué sirve una función? Para generar una figura geométrica, un lugar geométrico. Y para poder determinar una gráfica, hay funciones que requieren muchos puntos. En este caso, con uno no va a pasar nunca qué gráfica es. Pero por el exponente que tiene, seguramente va a ser una curva, uno hacia abajo y otro hacia arriba. Generalmente,
ocurre esta forma en la gráfica cuando es exponente 3. Así. Generalmente así funciona. Uno hacia arriba la curva y otro hacia abajo. Generalmente. Bueno. Acá en este nuevamente tenemos en el ejemplo 2, si f de x vale x cuadrado más x más 1, ¿cuánto vale f de z? Entonces solamente lo que te dice cambiar el valor de x por z. Y entonces vos haces, simplemente lo que tenés que hacer es, ahora tu x vale z y va a quedar z cuadrado más z y más 1. Así, simplemente eso es lo que te sugiere en este caso particular. Lo mismo para f de y. Entonces, ¿cuánto va a ser f de y? Y te va a quedar seguramente y más raíz de y seguramente más 1, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjate, simplemente cambiamos el valor de x, este valor de x, lo que te dice es cambiar este valor de x por la raíz de y. Y ahí te queda la expresión y más raíz de y más 1. Entonces, solamente cambiamos. En este otro ejemplo ya te dice que demuestre que si f de x es igual a 5 a la Profe, x, ¿sí? y con el 1 siempre te va a dar valor positivo, no el negativo. Acá en este. Sí, ya que hacer raíz también. Sí, ahí Ah, el no, 1 no, pues ya profe. es una constante, Ya, ese no va sí a ahora me di cambiar, cuenta, profe. solamente lo que cambia es el valor de x. Sí, sí, profe, disculpa. Bueno, bueno, no hay problema. Aclaren siempre sus dudas. Si le puedo aclarar, le voy a aclarar. Y si yo no puedo aclarar, ustedes tienen 3 más a quien le va a poder preguntar. Si conmigo ustedes no aclaran su duda, ahí está Dani, el profesor Dani, cuando le toca, entonces ustedes le preguntan. No duden de eso y tampoco... y si Dani no le puede aclarar, está Alonso. Si Alonso no le puede aclarar, está Francisco. O sea que estamos 4. Si los 4, uno, de los 4 seguro le vamos a aclarar en algún momento. Así que no tengan duda de eso, de preguntar. Nadie se va a enojar. Ya le dije ya, si yo no puedo, le voy a decir, pregúntele a Alonso y ya está. O a Francisco, no. Ahí va a haber situaciones en que seguro no le voy a responder de acuerdo a lo que ustedes quieren seguramente y entonces le preguntan igualmente. No duden de eso. Bueno, entonces acá, si f de x es igual a 5 de x, ¿cómo me vas a probar que f de x más y es igual a f de x por f de y? Entonces, de repente acá ya empieza a crear cierta dificultad y alguna parte creativa, lo que el ingeniero tiene que inventar, ustedes ya saben eso, tiene que inventar. Y ahora ustedes cuando, primera prueba que van a tener la posibilidad de la capacidad de inventar, ahí es donde van a demostrar su calidad o su capacidad, porque casi la mayoría de los exámenes, de las pruebas, es para que cada uno invente. No siempre se pregunta lo que se da en clase. Eso tiene que tener clarito ya. Por eso muchas veces tiene que tener un libro y leer la parte teórica. Muchas veces que te va a dar fundamento para resolver va a ser la parte teórica. Si manejas bien la parte teórica, teoría de los conceptos, de los temas que estamos desarrollando, entonces ahí podés pelear con la parte práctica, pero no hagan ese primero. Algunos dicen, yo voy a estudiar primero la parte práctica y después la teoría. Ese error. La teoría es el que te da fundamento para
hacer la parte práctica. Entonces, tiene que habituarse a eso. Bueno, entonces, ¿cómo voy a demostrar aquí que f de x más y es igual a f de x por f de y? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y bueno, acá lo que yo puedo hacer es lo siguiente, que puedo decir, por ejemplo, puedo decir, sea también que f de y, ¿cómo va a quedar si fuera f de y? Y seguro te va a quedar 5 elevado a la y, ¿verdad? Entonces ahí comenzamos, sea f de y es igual, teniendo en cuenta, si f de x es igual a 5 a la x, con seguridad f de y va a ser igual a 5 de y. No hay duda de esto, ¿verdad? Esto existe y entonces por eso puedo escribir acá. Y ahí empezamos. F de x más y te está diciendo en esta parte que el valor de x tenés que cambiar por esa suma. Te está diciendo cambia el valor de la x por x más y. Y ahí te queda de esta forma. Y ahora, este ya es la propiedad de aritmética, que puedo separar sin ningún problema. 5 elevado a la x más y es 5 a la x por 5 a la y, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la multiplicación base iguales se suman los exponentes. Entonces de ahí yo puedo decir 5 a la x, ¿a qué es igual? Es igual a f de x. Y 5 a la y es igual a f de y. Fíjense cómo queda al final. Entonces, ahí ya tenemos la demostración. Ahí está. Este es la forma, pero tenemos que generar una parte donde no teníamos, pero que existe, y eso me permite encontrar que la suma, que f de x más y a partir de esta función es igual a, coincide con f de x por f de y. Bueno, y estas cosas sencillas de repente, esto se plantea en las pruebas, en los exámenes, así que no crean que todo lo que se plantea va a ser difícil. Hay 2, 3 que siempre es regalo. Bueno, esto también me gustaría analizar con ustedes de manera sencilla, práctica, la parte valor absoluto. Esto ya se analizó en algún momento. Pero, ¿qué es lo que va a pasar en cada uno de ellos? Acá dice, por ejemplo, le va a decir, Martínez, toma esta función y quiero que me represente quiero que me represente la gráfica de x, valor absoluto menor a 2. X, valor absoluto menor a 2. Entonces ahí a vos se te tiene que surgir esta idea teórica en la mente. Voy a tener que tener que x en valor absoluto menor o igual a te voy a poner nomás, puede ser menor o puede ser igual, ¿verdad? Solamente te pongo este acá. Si yo tengo una expresión x, valor absoluto menor o igual a, entonces vos me podés hacer exactamente esta forma de escribir alrededor de x, alrededor de este valor absoluto x, vas a poner menor o igual. Si tenés menor nomás, vas a poner menor nomás. En este caso yo puse menor o igual, entonces ponemos nomás menor o igual.
puede ser que sea menor nomás, o en este caso menor o igual. Fíjate, la forma práctica, entonces, cuando vos tenés valor absoluto de x menor o igual a, entonces, fíjate, alrededor de este valor absoluto que tenemos acá, vas a poner a la izquierda menos a y a la derecha más a. Esta va a ser la expresión en forma de desigualdad que vas a expresar la misma expresión x valor absoluto menor o igual a, entonces vas a leer de esta forma, siempre vas a tomar este valor en el medio y vas a decir x es mayor, fíjate, tomo el valor de x y digo x es mayor o igual a menos a y x es menor o igual a a. Entonces, la representación gráfica, si yo te voy a mostrar aquí, el 0 va a estar por acá necesariamente, y puedo decir a la derecha un valor a, y a la izquierda va a tener otro valor menos a. A puede ser cualquier valor, pero la referencia es este 0. Bueno, entonces si yo te digo, ¿cómo voy a leer esta desigualdad? Entonces vos me decís, x es mayor o igual a menos a. Cuando dice mayor, entonces tenés que avanzar a la derecha, hacia este lado. Y x menor a tenés que avanzar este lado. Entonces, fíjate, solamente tenemos, y si e igual, entonces cerramos. Es un intervalo cerrado. Si e igual, es un intervalo cerrado. Entonces, ahí le pintas completito este espacio acá. Y esa es la gráfica x, valor absoluto menor o igual a a. Ahora, en este punto A que tengo encerrado acá, fíjate, x valor absoluto menor a 2. Entonces, ¿qué era lo que yo tenía que hacer? Pongo x alrededor menor, menos 2 y más 2. Y ahí ya me dice que x es mayor a menos 2. Pero ¿por qué dejo este espacio en blanco acá? Porque no está cerrado. Este es un intervalo abierto. Menor que 2, positivo abierto. Entonces, los números que vas a marcar son todo esto. Todito esto representa el campo que podés utilizar para esta desigualdad. Lo mismo podés usar cuando x es valor absoluto. Fíjate en este, le voy a mostrar un poquitito. X valor absoluto. Si yo pongo acá x, acá en este lugar voy a poner x valor absoluto, también podés usar, puede ser mayor o igual. Vamos a poner este mayor o igual a mayor a 3 nomás, no es igual. Bueno, en este caso, x valor absoluto mayor a 3. La misma cosa podés hacer. Podés poner x y alrededor poner tu mayor, y acá vas a poner menos 3. Esta es la forma práctica. Y acá a la derecha más 3. Pero cuando vas a leer, siempre tomas el valor de x. Entonces, acá me dice que x es mayor a positivo 3 y x es menor a negativo 3. Entonces, cuando vos lees de esa forma, acá justamente este gráfico representa esta desigualdad. Entonces, cuando yo digo, le voy a poner con flechita, x es mayor, acá, si tomo este valor de x, siempre ahí tenés que comenzar. X mayor a positivo 3. Acá está el 3 positivo y x mayor a todito a la derecha. Y x menor a menos 3, acá está tu menos 3, y los números menores a menos 3 son los que avanza hacia la izquierda.
Entonces tu gráfica representa esto que tenemos marcado acá, más fuerte. La flechita hasta infinito, ¿verdad? De menos infinito hasta 3 y de 3 a más infinito. Entonces acá sobra aquí, no podés utilizar dentro de este valor absoluto. Para X no asume los valores ni negativo 3 ni positivo 3. Por eso queda abierto. Entonces, ¿cómo se puede representar también un intervalo abierto y un intervalo cerrado? Si yo le digo, ¿qué representa menos 3 y 3? Entre paréntesis significa intervalo abierto. Los extremos no entran. Y si tenemos en corchete negativo 3 y 3, este es un intervalo cerrado. Entonces, muchas veces se utiliza esta desigualdad o el corchete o paréntesis. Bueno, entonces estamos observando nomás la gráfica que te puede generar o te puede preguntar cuáles son los valores que representa el valor absoluto x menos 3 menor que 1. Entonces vos siempre vas a empezar de esta forma, x menos 3. Lo primero, vas a poner en el medio, alrededor menor, ¿verdad? El punto C estoy analizando. El que está dentro del valor absoluto es x menos 3. Y acá voy a poner negativo 1 y acá voy a poner positivo 1. Pero siempre tenés que hacer que quede solo el valor de x en el medio. Solo que quede x en el medio. Es la misma cosa que está restando, va a pasar a sumar. Acá vas a tener 4 y acá vas a tener 2. Entonces, al final, si a vos te dice, quiero que me grafique x menos 3, valor absoluto menor a 1, entonces acá vamos a colocar. Siempre vos vas a marcar acá tu origen, ¿verdad? Este va a ser tu 1, este va a ser tu menos 1. Pero acá ya te dice el intervalo para esta desigualdad. Está entre 2, acá dice x mayor a 2 y x menor a 4. Este es 3, este es 4. Este es 1, 2, este es 3 y este es 4. Bueno, si yo quiero que vos me grafique ¿cómo me vas a graficar? Y ahí ya te dice, x tiene que ser mayor a 2. ¿Dónde está el 2? No tiene el signo igual, entonces le vas a poner un intervalo abierto. Y menor a 4. Le vas a poner un redondito acá. Y ahí pintamos todo esto. Entonces la gráfica de esta desigualdad representa este espacio que tenemos marcado aquí. Y ahí está, esa es la gráfica. ¿Cómo se puede representar en forma de paréntesis o corchete? También podés. Este es un intervalo abierto, entonces 2, 4. Paréntesis. Este significa que no incluye el extremo 2 ni el extremo 4. Pero esta es la forma de representar el intervalo 2 mayor que 2 y menor que 4. Bueno. Profe, un resultado. El primer Sí. valor al representar siempre es el menor. No hace falta que sea... puede ser que acá a la izquierda, vos me estás diciendo el que tengo a la izquierda.
No, yo te estoy diciendo al representar entre paréntesis como intervalo abierto Ah, sí, o... siempre el de la izquierda es el menor y después el mayor. Siempre. A ver, gracias. Bueno, Profe, una consulta. Ahí sí, donde usted dijo en el mayor a uno y menor a uno, eso es una propiedad del valor absoluto, que el 3 por ejemplo, que estaba negativo va a ser positivo. sí. Siempre que haya un desplazamiento con respecto a X, siempre se va a pasar a sumar a ambos lados, a ambas desigualdades. Fíjate por ejemplo, el punto D. Acá está, el punto D. Ahí tenemos, este es un valor delta cualquiera, ¿verdad? Un valor, dice delta. Entonces, simplemente lo que vos vas a hacer es la misma cosa. Vas a poner acá, para empezar vas a poner X menos 2. Alrededor es menor. Vas a poner acá menor y menor. Y a la izquierda siempre vas a poner menos delta y a la derecha siempre vas a poner más delta. Si este acá tiene signo menos, cada lado va a pasar a sumar. O sea que al dejar X solo en el medio, ahí recién vas a entender lo que pasa. El 2 va a pasar a sumar con el menos delta. Y el 2 va a pasar a sumar con el más delta. Profe, yo también tengo una consulta. Sí, pregúntame nomás. Con el A, esos valores que solo son X, no hay nada más. Siempre se limita con el otro extremo del valor. Sí, siempre con vos me estás preguntando, A me está preguntando, Sí. y ya sabemos que los extremos van a ser este valor que tenemos aquí a la derecha. Sí, en caso de que la X esté solo, tus extremos son 2 y 2, o sea que seguro va a ser negativo 2 y positivo 2. Y yo realmente no puedo pensar eso, pero ¿me puedes explicar por qué menos 2? Ah, y por la definición de valor absoluto. ¿Te acordás Ah, cuando el sí. profesor te decía el valor absoluto de X es X si X es mayor a 0, ¿verdad? Si es positivo. Ujú. Y valor absoluto de X es negativo X si X es menor a 0. ¿Te acordás de esto? Sí, ahora no me acuerdo. Bueno, y esa es la razón por qué tenés que considerar el menos Profesor, 2 y el pero más 2. Ahí está la profe, explicación. en ese caso Bueno, no se cumple para menos 2 y 2, ¿verdad? Porque está dentro de menos 2 y 2. X. por esta razón, mira, solamente no te cierra, pues, está abierto, es menor a 2. Si hubiera dicho acá, si hubiera tenido acá el símbolo igual, entonces ahí incluyen los extremos. Pero en este caso, solamente es menor a 2, por eso queda abierto. ¿Viste? Este redondito acá en el gráfico te está diciendo que el 2 vos no podés meter acá adentro. Entonces, ¿cuánto podés meter acá adentro? Y te dice que tiene que ser menor a 2. Podés colocar 1,999, 1,9999. ¿Cuánto podés colocar aquí? Y podés colocar 1,50 millón de 9, siempre va a ser menor a 2. O sea que 2 no podés considerar si no está cerrado. En este caso es abierto. Bueno, y acá recién, sí, te escucho. Profe, yo no entendí bien Profe, lo de intervalo cerrado y intervalo abierto. Bueno, ya te muestro entonces.
Te voy a Profe, mostrar, ¿sí? entonces Sí. para terminar nomás esa parte que estabas explicando, si tenemos una operación dentro del valor absoluto, ¿va a pasar con su inverso, puede ser? Sí, uno positivo y otro negativo. No, a la explicación que estabas haciendo ahí abajo, abajo de tu cursor. Eso. No, es que sea su inverso, ¿verdad? O sea que uno negativo y otro positivo, entonces simétrico en todo caso, ¿verdad? Inverso es cuando... ¿Cuál es la inversa de 2? ¿Cuál es la inversa de 2? Un medio. -2. Eso era, no, un medio es la inversa de 2. Esta es la palabra inversa. ¿Y cuál es el simétrico de 2? -2. Menos 2. Este se llama simétrico y este se llama inverso. Bueno, entonces muchas veces la palabra correcta, yo sé que tu idea era seguramente eso, ¿verdad? Sí, algo así, profesor, solo que Bueno, si es un producto y todo eso, estoy medio con dudas todavía. y nosotros si estamos trabajando con la desigualdad, siempre se como si fuera una igualdad, como si fuera una igualdad. Así que de eso no dudes. De repente yo te digo 2x menos 6 menor a 3 o menor a 8, por ejemplo. Esta es una desigualdad cualquiera, ¿verdad? Yo te puedo preguntar, ¿y cuánto vale x? Y vos siempre vas a hacer lo que ya aprendiste de ecuación. 2x va a ser menor a 14 y x va a ser menor a 7. En este caso, si yo te digo que me grafique esta función, rápidamente, ¿cómo me vas a representar la gráfica? Y me dice que x tiene que ser menor a 7. Si vos consideras este el 0, un ratitito. Espere un segundito, ya vengo. Bueno, ahora sí. Si nosotros tenemos que graficar esta desigualdad, simplemente vos vas a marcar tu 7 en algún lugar, acá por ejemplo tu 7, y te dice x menor a 7. ¿Vas a incluir el 7? No. Vas a ponerle un redondito porque está fuera, es un intervalo abierto, un valor que no podés cerrar porque es menor a 7. Todito lo de la izquierda representa en este caso. Bueno, ese es básicamente lo que tiene que aprender de esta desigualdad. Un intervalo cualquiera. Un intervalo cualquiera. Fíjense en este punto D. Esta es la desigualdad que yo le representé. Esta desigualdad. Entonces,
simplemente no sabemos cuánto vale delta, pero si yo le digo cómo voy a representar gráficamente, entonces vos me podés decir, acá voy a marcar el valor 2. Este sería el valor 2. Y acá puedo marcar, segurísimo, a la derecha voy a tener 2 más delta. Y aquí a la izquierda voy a tener el 2 menos delta. Entonces, estoy separando nomás lo suficientemente para que se note. Ahora, ¿este incluye este extremo acá? No, por esta desigualdad menor nomás no puedo incluir. Y este tampoco no voy a incluir. ¿Y cuáles son todos los que yo tengo que pintar? Y ahí tengo que pintar todito esto. Hasta acá, todo esto tengo que pintar. Y representa la gráfica. Tengo una duda. Sí. Si en vez de menor, la desigualdad era menor o igual, ¿cómo vamos a graficar? En ese caso vas a pintar todos. Acá. Sería incluyéndole a los extremos. Voy a mostrarte en este que tengo, por ejemplo, acá. Voy a ponerle un poco a este igual y a este igual también. Estoy cambiando este que tengo el punto A otra vez. Y voy a graficar ahora. Si yo te digo que vos me grafique X, valor absoluto menor o igual a 2, entonces este es el origen. Acá vas a marcar tu 2 y acá vas a marcar tu negativo 2. Entonces, Profe, siempre hay que poner el origen. Sí, y sí, para ubicar en qué lugar se encuentra, pues siempre tu referencia es siempre el origen. Bueno, y ahí... O sea, cuando incluye... Cuando incluye, vos le vas a pintar completo completito le hace más fuerte, no le vas a dejar ningún espacio vacío ahí. Pinta más fuerte y todito representa el intervalo. Todos esos números incluye para esa desigualdad. Todo esto. Fíjate, está todito pintado, no hay espacio en blanco. En caso de que sea menor nomás, acá tenemos, fíjate en el 2, hay un redondito que te marca ahí. Si fuera y quiero que me exprese en forma de paréntesis, te iba a quedar solamente paréntesis. Y en te va a quedar en forma de corchete. Esa es la diferencia. Paréntesis abierto y corchete cerrado. Intervalo cerrado, intervalo abierto. De repente yo te puedo dar por ejemplo, te puedo decir, quiero representar gráficamente menos 2, 5. Así te puedo dar, fíjate. Represente gráficamente el valor menos 2, paréntesis menos 2, coma 5 corchete. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Y vas a trazar tu eje X, pone acá tu origen, ese para tu ubicación, ¿dónde se encuentra el menos 2? El menos 2 está aquí. Y el 5, acá está el 5. Bueno, en este caso, ¿quién está abierto? ¿Quién es un valor que no puede asumir el valor de estos dos valores extremos que tenemos? ¿Quién no puede asumir? El 2 no puede asumir, le hace un redondito. Significa que está fuera del intervalo. Y el 5 y el 5, tenés que pintar completo. Ahí no vas a tener el vacío. Y representaría todo estos números, incluiría para ese intervalo, completito Pero el 2 te marca claramente que está fuera de ese intervalo. Por eso le deja ese redondito ahí. Bueno,
Profe, una Y consulta. sí, ¿Por qué en otros el origen no es cero? Por ejemplo, en el de su gráfica. en este, Sí, creo que ¿por qué no? Porque el cero, ¿dónde estaría el cero? El cero estaría por acá, ¿verdad? Estaría por acá el cero. Y a la derecha está el 2 y este es un entorno del 2 nomás, alrededor del 2 nomás nosotros estamos trabajando. En este caso, fíjate en el punto, en este, que voy a subrayar ahora, el punto E. ¿Alrededor de quién vas a estar dibujando? Tampoco no vas a poner el 0, porque el 0 se encuentra, el 0 vas a encontrar, por acá va a estar el 0, fíjate. El negativo 3, estamos trabajando alrededor del negativo 3. Entonces, esa es la razón por lo que te dice dónde tenés que colocar, a dónde tiene que estar el 0. Eso ya de acuerdo a cada número. Si el número es positivo, en este caso el 3, el 2 era positivo, acá está el 2 positivo, entonces quiere decir que el 0 está a la izquierda. Y si tu número es negativo, quiere decir que el 0 está a la derecha. Esa es la razón práctica para comprender en qué lugar, dónde tenés que poner tu 0, tu origen. Siempre está en un lugar, en algún lugar, ¿verdad? Pero te dice en qué parte tengo que colocar. Bueno, sí. Si le vuelvo a preguntar, ¿cuál va a ser la representación gráfica de esta función que tengo acá? ¿Cómo me representaría esta función si de repente nosotros estamos analizando todo con desigualdad y ahora quiero que me represente gráficamente la función valor absoluto x igual a 2? ¿Cómo me van a representar? Sería como un punto nada más en el eje X, profe. Sería como entre el intervalo de -2 y 2. Entonces vos vas a marcar acá el 0, ¿verdad? Este es el 0, ¿verdad? Vos marcar cualquier Sí. parte. El 2 va a estar en este lugar. Le marca el 2. Y solamente le marca el 2, este punto. Y así me dejaría la gráfica, ¿o no? No, también -2. También -2. Así me dejaría la gráfica. ¿O me vas a conectar todos? Debe conectar. No, los puntos Sin no. conectar. Sin conectar, exactamente, sin conectar. Fíjate un poquitito acá, porque dice x en valor absoluto igual a 2. Fíjate que admite uno positivo y otro negativo. Entonces tiene que ser solamente para x positivo 2 y para x negativo 2. Vos Eso solamente es me lo que- dejaría de esta forma, así tal cual como está. Este sería tu gráfica. 2 Profe, puntos, Profe, señorita. entonces cuando hay una igualdad, solamente se pintan los circulitos. Se pinta el número nomás. Ok. Se pinta el Profe. número nomás. Pero si hay desigualdad, la desigualdad puede ser menor o igual, puede ser mayor o igual. En ese caso, seguro se pinta más espacio. Sí, te escucho. Profe, este sería por la definición de valor absoluto, entonces. Exactamente. Todo depende se basa en eso nomás. Bueno, avanzamos un poquitito. Fíjate cuando estamos hablando de funciones, siempre hablamos del dominio de la función y también solemos hablar del rango de la función. Dominio es lo que
nosotros le podemos asignar y rango es el recorrido donde llega la función. Entonces, esa es la forma simple de entender. Si yo le digo, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Cuáles son los valores que yo le puedo asignar a esta función definida acá? R igual al conjunto del par ordenado xy perteneciente a R por R cuadrado, plano, dimensión 2 significa eso, tal que x cuadrado más y cuadrado más 10y menos 75 es igual a 0. Vos me tenés que encontrar el dominio de esta función. Y yo ya te hice acá una indicación. Me tenés que despejar el valor de y para obtener el dominio. Entonces, fíjate acá, esta función x cuadrado más y cuadrado más 10y menos 75 igual a 0. Entonces, hasta aquí te puse, dije, tenés que completarme el cuadrado. Entonces, ¿qué vas a hacer para que esto pueda... ¿Cómo vas a completar el cuadrado? Quiero que me haga y me diga rápidamente. Hagan en su cuaderno, primero este, a ver si estamos entendiendo. Yo quiero encontrar cuáles son todos los valores que yo le puedo asignar a una de las variables para poder encontrar la otra variable. Porque no todo le voy a poder asignar, alguno nomás. Entonces, acá me van a despejar el valor de y. No va a ser fácil despejar el valor de y, ¿verdad? Para despejar el valor de y, seguro vas a dejar y cuadrado más 10y. Y seguro lo otro vas a pasar a la derecha, ¿verdad? 75. Menos 15 y más 5 puede ser. X cuadrado, ¿verdad? Lo primero que se te va a ocurrir seguramente este. Bueno, y ahora se van a recordar algo de geometría. Y cuadrado más 10y. ¿Cómo completo mi cuadrado acá? ¿Qué voy a sumar? ¿Qué sumo acá? 25. La mitad de 10 elevado al cuadrado. 25. Muy bien, 25. Excelente. La mitad del segundo término elevado al cuadrado. Me gusta ya la reacción. Y acá la misma cosa, el mismo valor que vos inventaste ahí, le vas a sumar a la derecha también. Este es el procedimiento. Vas a 5 aquí al cuadrado. Ahí ya factorizamos. Trinomio cuadrado perfecto. Y acá tenemos 100. 75 más 25, 100 menos x cuadrado. Bueno, fíjate cómo se despeja el valor de y al final. Y va a ser igual a menos 5 más menos raíz cuadrada de 100 menos x cuadrado. Bueno, ahí logramos despejar el valor de y. Y ahí me van a encontrar cuáles son los valores que nosotros le podemos asignar a x. ¿Cuáles son los valores que le podemos asignar a x? ¿Cuáles son los valores que le podemos asignar a x? Todo el conjunto de números reales. No. Hasta 10 puede ser. Menores, o sea, todos los valores menores a 10.
quiero que me exprese en forma de intervalo. ¿Cómo sería? Por supuesto que, ¿qué valor? ¿Cómo tiene que ser acá? Tiene que ser este valor que tengo debajo de la raíz. ¿Qué es lo que tenés que asegurar que debajo de la raíz no sea, por ejemplo? Imaginario. Que no sea, Imaginario. que no sea negativo, ¿verdad? Cualquier Eso. X Entonces, que no sea mayor que 100. entonces, seguro vas a hacer que este valor que tengo debajo de la raíz, vas a hacer que sea mayor a 0, ¿verdad? Mayor o igual a 0. En realidad tiene que ser mayor o igual a 0, porque puede ser que sea 0. Eso existe, no hay problema. Eso no imposibilita. O sea que acá, ¿qué es lo que vamos a tener acá? En la x cuadrado puedo pasar a la derecha. ¿Viste? Puedo hacer esta operación sin ningún problema. Y entonces ahí tengo que x, ¿cómo se lee este? Más menos 10, ¿verdad? X es menor, Menor o igual a 10. menor o igual a más 10 y menor o igual a menos 10. ¿Cómo voy a expresar en forma de desigualdad? ¿Va a incluir los extremos? ¿Va a ser menos 10 Creo que sí, profe. Sí, y profe. 10? Sí, porque es cerrado, ¿verdad? Por este signo igual que tiene. Menor o igual, dice. Menor o igual. Por eso usamos este. Entonces, tiene que ser menos 10 y 10. O sea que, ¿dónde están los números que yo tengo que? Si yo te digo que me grafique, que represente gráficamente, acá está tu 0. Ese para ubicarte, acá está el 10 positivo y acá está el 10 negativo. El dominio de la función, entonces, se encuentra entre negativo 10. Fíjate cómo pinto todo. ¿Por qué voy a pintar todos? Porque incluyen los extremos y todito estos números que tengo acá en este intervalo representaría el dominio de la función. ¿Cuáles son los números que representa el dominio de la función? Y desde menos 10 hasta más 10 inclusive. Este es un intervalo cerrado, este es un intervalo cerrado y esta es la gráfica de la función. Entonces, el dominio de la función es el intervalo menos 10 a más 10. Desde menos 10 a más 10. Solamente puedo poner dominio de la función es el conjunto menos 10, 10 cerrado menos a ver, no puedo considerar R, no puedo considerar, ¿verdad? Menos R. O dominio de la función, simplemente hacemos así nomás. Dominio de la función es el intervalo cerrado menos 10 a 10, porque está limitado solamente estos números. Y después nadie más. Bueno, y ahora me van a hacer, entonces ya saben cómo se hace el dominio de la función para... Ahora el otro, para saber el rango de la función. El rango de la función me van a expresar también en forma de desigualdad. Quiero que me exprese en forma de desigualdad también. Vamos a ver si cómo resulta eso.
¿sí? ¿Cómo resulta el rango de la función? Ese van a despejar el valor de x y van a encontrarme acá este número cuánto va a ser y este número cuánto va a ser. Para eso acá despejamos el valor de x y se va a obtener algo similar a este también. Pero acá fíjate, mucho más simple para despejar el valor de x. El valor de x cuadrado va a ser igual a 75 menos y cuadrado menos 10y. Ese es, si queremos despejar el valor de x, muy fácil este es. La raíz cuadrada de... Acá podés seguramente completar también 75 menos... Seguro se va a poder completar también el cuadrado, ¿verdad? Y cuadrado más 10y más 10y. O no se puede completar. Más 25, ¿verdad? Creo que se puede, pero hay que sumar, o sea, hay que Bueno, restar también. completen un poco. Es fácil, no es complicado. Siempre primero tratar de completar el cuadrado. Y, Profe, ¿sí? y ahí entonces debemos sacar, para no afectar la igualdad, va a tener que quedar menos 25 afuera de la raíz. Sí, tiene que quedar, eh, efectivamente, tiene que Profe, quedar fuera. ¿no se podría sumar y restar adentro 25? ¿O eso no se puede? Para que no nos afecte la igualdad. Se puede también. Decime nomás cuánto, cómo. Profe, No yo sería primero, 75 menos y cuadrado menos 10y más 25 y menos 25. Bueno, lo más práctico sería, ¿verdad? Lo más práctico sería hacer este paso. Muchas veces vamos a borrar un poco este. Entonces, vamos a ver cuál es la mejor alternativa para hacer el despeje. profe, yo ¿No? primero pasé el 75 nomás y ahí busqué la raíz Mm. de 10, o sea, 10 dividido 2, 25 le agregué a los dos miembros y después despejé mi X. Y ahí te quedaría lo mismo que hace rato, profe, solo que el Ahí, negativo 25 fuera de la raíz. Bueno, entonces al final te queda, vos dejaste nomás, ¿qué es lo que queremos despejar? X, ¿verdad? X cuadrado menos 75. Ese sería en el primer miembro. Y en el otro, eh, si este paso acá, eh, bueno, lo más práctico otra vez. Bueno, acá lo que tenemos que hacer, lo que hicimos recién, x cuadrado, es lo que queremos despejar x, ¿verdad? Entonces x cuadrado es igual a 75 eh, menos y cuadrado
menos 10i. Bueno, acá nosotros le sumamos, voy a restar seguramente 25, ¿verdad? Acá, si resto 25, acá también voy a restar 25, menos 25. No importa el lugar. Entonces, aquí. No, ahí no. Profe, ¿te puedo decir cómo yo hice? Sí, decime nomás. Viste que dice x cuadrado más y cuadrado más 10y menos 75. Y yo pasé el 75 nomás al otro miembro. Y ahí hice, o sea, dejé a un lado x cuadrado más. Y sería y cuadrado más 10y más 25. Y le agregué mi más 25 también el lado de 75. Y después, Exactamente. ahí me quedó x cuadrado más. Sería y menos 5 al cuadrado igual a 100. Y ahí pasé mi y menos 5 al cuadrado igual a el otro lado y me quedó x igual a raíz de 100 menos y menos 5 al cuadrado. ¿100 menos y después? Y menos 5 al cuadrado. ¿Así te quedó? Más 5 creo que tiene que ser. Más 5 tiene que ser, profe. Acá, así, de esta forma. Sí. Bueno, porque ahí en perfecto. tu pantalla está más arriba, y más 5 igual a 100 menos x al cuadrado. Se puede pasar x al cuadrado al otro miembro y ya está, ya creo. Bueno, exactamente. De acá mismo se podía sacar, ¿verdad? Lo más práctico era dejar i más 5. I más 5 es igual, el cuadrado va a pasar como raíz. La raíz pasa como cuadrado. Y finalmente, acá me va a quedar 100 menos x cuadrado. Bueno, y si despejamos, estamos trabajando directamente de acá nomás. Y entonces, al final, me va a quedar, lo que queremos saber es x. X cuadrado es igual a 100 menos y menos más 5 al cuadrado. Bueno, y si borramos me va a quedar con raíz. Así le queda, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y entonces a partir de ahora, ¿cómo tiene que ser? ¿Cuál van a ser los valores del rango de la función? ¿Qué número tengo que poner acá y qué número tengo que poner acá? Eso es lo que quiero saber. Profe, ¿te puedo decir cómo ¿Sí? me salió? Decime cuánto. Me salió así, pero no sé después cómo proceder. Más o menos 10 menos 5 mayor o igual a y. Bueno, fíjate que la raíz siempre admite dos resultados. Profe. Uno más y otro menos. Sí. A mí me salió que x debe ser menor o igual a 5. O sea, menor o igual a y, perdón, y. Bueno, Menor o acá igual. me vas a poner para que no tenga ningún inconveniente. Mira lo que vas a poner. Y más 5. Y más 5 es el donde va a estar en el medio. Menor o igual. Menor o igual. Ese para que vos puedas resolver directamente. Fíjate que si yo despejo, si yo pongo mayor a 0, esta expresión mayor a 0, mayor o igual a 0, 2, el exponente de i más 5
al cuadrado que tengo acá, ese va a pasar la raíz cuadrada de 100, va a ser 10, ¿verdad? Y raíz cuadrada de 100 es menos 10 y más 10. O sea que este número 5 va a pasar, ¿a dónde va a pasar? Y nomás me tenés que dejar solo acá. Entonces, para saber cuál es el rango, el 5 está sumando, va a pasar a restar menos 15 y el 5 va a pasar a restar. Entonces, ¿cuál es el rango de la función? ¿De dónde a dónde tiene que ser? Menor o igual a ese. Desde menos 15 hasta 5. Desde menos 15 hasta 5. Bueno, ¿cómo se entiende eso en la gráfica? Acá está tu 0 está acá, tu menos 15 está acá y tu 5 está aquí. Entonces, el rango de la función incluye el extremo 15, incluye el extremo 5 y tu gráfica o los valores que asume para tu rango representa todos estos números. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? Desde menos 10 hasta 10 y el rango desde menos 15 hasta 5. Entonces, esa es la forma para entender rápidamente esta parte de la función. Bueno, y... Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Cuál era la diferencia entre dominio y rango? El dominio es... Por ejemplo, acá yo tengo, te voy a dar el ejemplo del dominio y rango. Dominio es la variable independiente, y rango es la función dependiente. Entonces, por ejemplo, si yo te digo que la función, esta es la función, entonces los números que vos le vas a dar a este dominio seguro va a tener un recorrido de la función. O sea que dominio, por ejemplo, seguro número que vos colocas de desde menos 10 hasta más 10, desde menos 10 hasta más 10, segurísimo, si vos usaste acá, por ejemplo, menos 9, seguro tiene un recorrido en el rango de la función para este menos 9, seguro vas a encontrar un número desde menos 15 hasta más 5. O sea que la cantidad de números que yo tengo en el recorrido, usando todos los números desde menos 10 hasta más 10, seguro voy a encontrar una imagen, te puedo decir más fácilmente. Para este dominio menos 9, seguro voy a tener una imagen acá. No sé cuál, ¿verdad? Puedes reemplazar. Si X vale menos 9, ¿cuánto te va a dar Y? Y ponerle que sea menos 14, ¿verdad? Digo nomás, un número cualquiera. Si usa 0, seguro vas a tener aquí dentro de este recorrido también un número con seguridad. O sea que qué sé yo, puede ser desde menos 15 hasta 5 tenés que tener seguro, puede ser que sea 7 o no sé cuánto, ¿verdad? Digo no un número cualquiera, para cada dominio siempre vas a tener una imagen. Una imagen es el recorrido que tiene este dominio. Para cada número hay un resultado aquí en este otro conjunto de números. Eso nomás lo que tenés que entender. Dominio es la variable independiente y recorrido o rango es la variable dependiente. De cada
uno de estos seguro depende de estos valores que tenemos acá. Eso es lo que significa cuando es dominio irrecurrible o rango. Bueno. Gracias, profe. Gracias, profe. Lo entendiste, ¿verdad? Sí, ¿Está profe. claro? Bueno, bien. Entonces, la forma más simple es dominio y rango. Dominio, variable independiente. Y rango, variable dependiente. Se puede entender de esa forma. Bueno, ¿qué hora es? 9:12. Hay 7 y 8 a la pucha. Bueno, estos dos últimos quiero que me hagan un ratitito rápidamente. Si yo le digo si f de x más 4 es igual a x cuadrado más 3x, ¿cuánto vale a más 1? F de a más 1. ¿Qué van a hacer para encontrar el valor de f de a más 1 en este caso? Fíjate, funciones. La misma cosa acá. Si f de x es igual a 2 elevado a la x, demostrar que f de x más 3 menos f de x menos 1 es igual a 15 sobre 2. Por ejemplo, le voy a mostrar rápidamente para que usted ahora piensen después con este. Entonces, si yo le digo f de x es igual a 2 elevado a la x, este es exponente. Entonces, ¿qué es lo que vos vas a hacer? Vas a hacer tu f de x más 3. Voy a representar acá todo junto, menos f de x menos 1 va a ser igual. Te tiene que dar 15 sobre 2 por f de x. Eso es lo que vos tenés que demostrar. Y acá te está diciendo cambiar la x por x más 3. Entonces vas a poner acá 2 elevado a la x más 3. Cambiamos la x por este valor y ahora vas a cambiar la x por x menos 1. O sea que vas a poner otra vez 2 elevado a la x menos 1. Bueno, fíjate bien acá. Yo puedo separar para mayor seguridad, pero si yo no separo, puedo pensar que 2 a la x y 2 a la x. ¿Puedo factorizar 2 elevado a la x? Y acá, de acá me va a quedar 2 al cubo, menos, y de acá me va a sobrar 2 elevado a la menos 1. Fíjate cómo queda. Y este es la misma cosa que 2 elevado a la x por 8 menos 2 a la menos 1 significa 1 medio. Y sigue 2 a la x por, y esta es una resta común y corriente, 2 por 8, 16 menos 1, 15 sobre 2. Y este es igual a 15 sobre 2 por 2 a la x, pero 2 a la x es justamente el valor de f de x. Bueno, fíjense cómo se muestra. Entonces, de repente son cuestiones simples, pero muchas veces tenés que manejar bien. Al final, se dan cuenta que aritmética, álgebra, todo se usa 2 a la x por 2 al cubo significa 2 elevado a la x más 3. Menos. La misma cosa, 2 elevado a la x por 2 a menos 1, ¿verdad? Esta es la forma en que tendría que separar acá, por eso vemos que este coincide con este factor común y eso es lo que muchas veces uno no se... En apuro muchas veces uno ni se da cuenta de esto. Bueno, ¿y qué más? Acá hay más funciones para determinar cada uno de ellos.
Acá hay más funciones. Aquí hay más funciones. Fíjense que acá necesitamos otra vez encontrar dominio de la función. Solamente te pide el dominio de la función. Cuando dice dominio de la función, significa qué valor le podés dar a X. Y hay algunos valores restringidos que yo no puedo asignarle a X. Bueno, y también acá tenemos función par, función impar. Ese también es importante recordar. Función par, función impar. Bueno, entonces la próxima clase podemos ir viendo eso. Nosotros no estamos para ir corriendo, así que vamos a ir viendo todos lo que se analizaron anteriormente y podemos repetir algunas cosas, así que no se apuren ni se preocupen. Fíjense, de repente una función se puede generar, te puede dar en forma de enunciado y vos tenés que generar la función y resolver la función. Y encontrar el dominio y el rango. Todo eso muchas veces es lo que cuesta encontrar. Y bueno, vamos a ir practicando de esa forma. Muy bien. ¿Sí? ¿Este material que estabas presentando vas a alzar en el Classroom? ¿Y la grabación vos decís? No, pero el material que estaba presentando. Mi PowerPoint. Sí. La grabación también, profe, sí. Eso Bueno, sí. la grabación puedo alzar y el Power le puedo pasar también, no hay ningún problema. Sí, profe, Para gracias. volver a practicar. Bueno, Gracias, profe. Gracias, profe. muy bien. Gracias, profe. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, Chao, profe.